Buenas tardes, tutor Ángel. A continuación voy a hacer el video de sustentación del escenario 4 del componente práctico, prácticas simuladas. Voy ¿qué? A hacer se me olvidó, el qué. Así, el video donde sustenta uno el cómo realicé el código, cómo realicé, ya, ¿qué? Bueno, así como desarrollé el código en MATLAB Design. Bueno, primeramente el código me fue muy complejo hacerlo porque no me dejó trabajarlo en línea, no me dejó trabajarlo. Entonces ¿qué me tocó hacer? Me tocó descargar MATLAB, descargarlo a mi computador. Después me tocó, ahí sí me dejó trabajarlo en el computador porque no me dejaba abrir MATLAB, en la App Designer no me dejaba abrirla. Entonces ya la descargué y abrí MATLAB Honrad y ahí la App Designer ya pude abrir el documento en blanco, pude tomar la captura, lo realicé en Tinkercad, el circuito, tomé la captura y la pasé a MATLAB Designer. En MATLAB Designer ya le coloqué lo que fue acá el edit fiel numérico de voltaje, de corriente total, el botón de resolver y todo lo que fue resistencia serie, resistencia en paralelo, resistencia total. Todos estos cuadritos los coloqué con edit fiel numérico. Y acá lo mismo, R3, ve el nombre de las resistencias, el voltaje y la corriente. Acá tengo, bueno, ya lo tengo realizado y me quedó como lo guardé. Entonces ya me quedo con los voltajes que hice el que hice el circuito, que fue voltaje 12, R1 con una de 20 ohmios, R2 con 15 ohmios, R3 con 30 ohmios y R4 con 10 ohmios. Como lo hice en el teórico, tenía que darme en el, tenía que darme en el qué. Acá los resultados tienen que dar igual. Entonces, al darle acá en resolver, este es un circuito mixto. Como dice la guía, un circuito mixto que está en serie y está en paralelo. Entonces tocaba primero resolver la resistencia en serie, que es R3 y R4, y después en paralelo, que es el resultado de R3 y R4, resolverla con R2. Entonces yo lo hice manual, saqué los resultados, lo que fue la reducción de R3 y R4 que me dio 40 ohmios, la resistencia en paralelo que me dio 10,909, la resistencia total que fue 30,9 ohmios, la corriente en I1 es 0,388, el voltaje en paralelo que son 4,235 voltios, la corriente en I2 que es 0,1058 amperios, la de voltaje en las diferentes resistencias, voltaje R1, 7,76 voltios, voltaje en R2, 4,23 voltios, voltaje en R3, 3,17 voltios, voltaje en R4, 1,058 voltios, y la corriente en las diferentes resistencias
Corriente en R1, 0,38 amperios, corriente en R2, 0,28 amperios, corriente en R3, 0,1059 amperios y corriente en R4, 0,1059 amperios. Después de que ya realicé el, realicé los resultados manualmente, entonces ya pasé al designer, le di acá en resolver, clic derecho, callback, y acá donde dice el botón push a callback, lo envía al código, que es este código que sale acá. Entonces lo envía acá. Acá en esto tenemos que hacer el circuito como tal, el circuito no, el código. El código lo realicé de la siguiente manera. Bueno, ponerme a darle tanta vuelta. Leí todas las variables. Algo muy importante y es que acá en Design View siempre hay que el voltaje, si usted lo nombra acá, mira, por ejemplo, a mí me salía siempre error acá. Voltaje, acá dice voltaje Edisfiel, siempre tiene que estar el nombre acá bien, porque si no le va a aparecer error porque MATLAB no le va a leer. Por ejemplo, R1. Acá tiene que decir R1. Acá dice Editfiel. La E está en mayúscula. Edit está en minúscula. F está en mayúscula y él está en minúscula. Si no pone cuidado a estos, a, a las mayúsculas y a las minúsculas le va a aparecer siempre error. Por eso era el error mío que siempre me aparecía que me quedaba el código mal y que me quedaba mal. Y yo decía, pero ¿por qué me queda mal y por qué me queda mal? Entonces el, el profesor Ángel me dijo, tienes que tener en cuenta las minúsculas y las mayúsculas. Y yo no le había puesto cuidado mucho al comentario del profe que me mandó por Teams. Y entonces ya buscando y buscando fue que me di cuenta que tocaba primero, toca nombrarlas acá. Vean, BR1, si aquí coloca BR1 en mayúscula, colóquelo en el código en mayúscula. Si lo coloca en minúscula, colóquelo en minúscula en el código, porque si no le va a mostrar error. Bueno, pasamos al código. El código yo coloqué, leemos todas las variables, el voltaje acá lo coloqué bin, porque en el S me dice voltaje, entonces el MATLAB a mí me lo lee no como voltaje como dice allá, sino como bin. Entonces me lo lee así, voltaje de entrada, que en inglés pues bin. Es igual a app.voltaje editfiel.value. Luego leí las variables de voltaje en R1, app.R1 editfiel.value, igual con la R2, R2, R3 y R4. Luego, lo que es, como es un circuito mixto, entonces lo que hice fue reducir las resistencias en serie R3 y R4. Aquí está. Como no me lee como no me lee resistencia en serie, entonces yo la nombré como RS4, que significa que el MATLAB lo lee como resistencia en serie. Ese fue un error también que cometí ahí, que no me buscaba y me aparecía R serie, pero MATLAB no me lo leía como R serie. Tenía que pasar al de sitio y nombrarlo RS4, que es el lenguaje que lee MATLAB Designer o MATLAB, lo lee así RS4. Resistencia en paralelo, lo mismo. No lo lee como resistencia en paralelo, sino RA, pero entonces va a tener en cuenta que sea mayúscula o minúscula. Aquí hay R en resistencia en serie, que es RC4 igual a R3 más R4. Resistencia en paralelo, que es R2 más la resistencia en serie. R2 por R serie sobre R2 más R serie. Resistencia total, pues la resistencia total es R1 más la resistencia en paralelo. Corriente en I1,
corriente en I1 es igual al voltaje sobre la resistencia total. El voltaje en paralelo es igual a I1 por la RA, que es la resistencia en paralelo. Corriente, ¿qué? Corriente en I2. I2 es igual a voltaje en paralelo sobre la RS4, que es la resistencia en serie. Corriente total. La I total es igual al voltaje sobre la R total. Ahora allí la corriente es en cada resistencia. Y R1 es igual a I1. Y R2 es igual a voltaje en paralelo sobre la R2. Corriente en IR3 es igual a I2. Y corriente en I4 es igual a I2. Voltaje en cada resistencia. El voltaje en cada resistencia es igual, el voltaje en la resistencia 1 es igual a corriente 1 por R1. El voltaje en la R2 es igual a voltaje en paralelo. Sí, voltaje en paralelo. Voltaje en la R3 es igual a I2 por R3 y voltaje R4 es igual a I2 por R4. Ahora mostramos los resultados en la interfaz. Entonces, primero mostré las resistencias, mostrar resistencias en serie, en paralelo y la resistencia total. Entonces, ahí, app.rs4, que es esta, mire, rs4, que es la resistencia en serie, edit_fiel.value igual Brown RS4, un intervalo de cuatro dígitos. Le coloqué acá 4 dígitos, le puede colocar 2, 3, 4, 5 dígitos. APP es igual a voltaje en paralelo, a la resistencia en paralelo de disfiel punto value igual round, resistencia en paralelo y los cuatro que le coloqué. Acá la resistencia total. RT, que es resistencia total, edisfiel.value.round RT4. Ahora las corrientes principales, que es la corriente I1 y la corriente I2. APP I1 edisfiel.value round I1, 4, que es el intervalo. APP I2 edisfiel.value round I2, 4. Corrientes por cada resistencia y la resistencia total, lo mismo de la resistencia en serie paralelo y total y las corrientes principales, es lo que se le cambia, lo que se está hallando. Está hallando la corriente en las resistencias y la R total. IR1, IR2, IR3, IR4, resistencia total y la corriente total. Ahora, voltajes en cada resistencia. El voltaje en R1, app.br1 editfiel.value igual round br1, y el intervalo de 4, lo mismo para br2, voltaje en R2, voltaje en R3, voltaje en R4 y el voltaje, vea que es el voltaje en paralelo. Voltaje en paralelo. Entonces, ya cuando tuve el código completo, que ya no me mostró acá ninguna rayita de error, entonces lo que hice, ya lo revisé, que me quedó bien y busqué acá en the View, búsquele que no me quedara con error, que tuviera la minúscula, la mayúscula, la minúscula. Entonces, ya lo que hice fue que le di acá en run. Entonces en run me envía acá y como ya tengo acá, yo le coloqué los voltajes, que son 12
en el voltaje que entra a la, a la fuente, R1 que vale 20, R2 que vale 15, R3 que vale 30 y R10 que vale, y R4 que vale 10. Entonces, al darle resolver, me tiene que salir los otros cuadritos llenos y que queden igual tal como lo resolví manualmente. Le doy resolver. Al darle resolver, la corriente, la resistencia en serie, que está acá, resistencia en serie me da 40, ahí está, 40 ohmios. La resistencia en paralelo me da 10,91 ohmios, está bien. La resistencia total me da 30,91 ohmios. La corriente en I1 me da 0,388 amperios. Ahí está bien. El voltaje paralelo me da 4,235 voltios. Bien. La corriente en I2 me da 0,1058 amperios. Está bien. Ahora el voltaje en las resistencias, diferentes resistencias. Voltaje en R1 me da 7,76 voltios. Voltaje en R2 me da 4,23 voltios. Voltaje en R3 me da 3,174 voltios. Y voltaje en R4 me da 10,58 voltios. ¿Está bien? Y hallé la corriente en las diferentes resistencias también. El R1 me da 0,388, 0,3882 amperios. En IR2 me da 0,2824 amperios. En IR3 me da 0,1059 amperios. Y en IR4 me da 0,1059 amperios también. Tuve un error, un pequeño error que fue en la corriente de la IR1, me daba el mismo resultado del voltaje de la R1, entonces era que el código lo tenía mal acá, tenía mal y entonces me tocó arreglarlo ahí y a lo que lo arreglé, entonces ahí sí ya me dio correcto porque tenía que darme la misma corriente total pasa por la resistencia 1 y tiene que ser la misma. Y entonces me estaba dando mal, entonces era que tenía estaba el código mal ahí, entonces me tocó arreglarlo. Me hizo revisarlo de arriba abajo y revisarle la corriente en R1 que estaba mal. Bueno, profe, ese es mi video de sustentación. Espero, la verdad aprendí mucho con esta nueva, no la conocía, no conocía la de Matla, la verdad, profe. Me sirvieron sus retroalimentaciones. Y nada, profe, me pareció una excelente herramienta, sinceramente, solamente lo que su merced me recomendó, tenerle cuidado a las mayúsculas y las minúsculas y sobre todo acá. Desde acá, antes de iniciar a hacer el código, nombrarlos acá. Primeramente acá y acá los puede uno, ¿qué? Editar para que acá no le salga después error porque ese fue el error mío, que yo no los edité desde el principio y por eso Matra no me los leía, no me los leía. Entonces, por eso, pues, gracias, profe. Esa es mi presentación de mi trabajo colaborativo. Gracias, profesor. Listo.